right, I think we are good. So today we have our last lecture of the South America webinar series, and we have Luis Fleischman, who is an adjunct professor of sociology and political science at Florida Atlantic University. And we have, as always, Pedro, our convener and the person who orchestrated the series. So Pedro, I'll pass this on to you. Just before we start, please select the language of your choice. So you can find interpretation at the bottom bar, and you choose English for English audio and Spanish for Spanish audio. So Pedro, you can take it away. Gracias, Daphne. Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidas y bienvenidos a este seminario. Como dice Daphne, este es el último de la serie, entonces me da gusto que estén aquí con nosotros, presentes y apoyándonos. Hemos tenido noticias devastadoras en los últimos días. Como sabemos, la crisis en el Medio Oriente vuelve a tener una erupción violenta y a pesar de las muy pocas novedades y las muchas personalidades agregadas al discurso de siempre, en estos días lo que volvemos a ver es la serie de viejos tropos y sus manifestaciones de costumbre. Ataques a personas judías en Los Ángeles, Nueva York, se hacen comunes junto con ataques a estudiantes en universidades y a usuarios de redes sociales. Si hay algo que hemos repetido en esta serie de seminarios, es el impacto que toda manifestación del conflicto en Israel tiene en el resto del mundo para las comunidades judías. Sin duda, este nuevo brote de violencia tendrá efectos vigorizantes en la producción de propaganda en contra de Israel, sus ciudadanos, defensores y simpatizantes. Por ello, el día de hoy, cerramos esta serie con un seminario dedicado al análisis de dicha información. Nuestro invitado es Luis Fleischman, quien, como dijo Daphne, es un sociólogo político y sociólogo de relaciones internacionales, que actualmente se desenvuelve como profesor de sociología en el Palm Beach State College. Su presentación el día de hoy se titula Antisemitismo desde la izquierda y la derecha en el contexto de la propaganda iraní en Latinoamérica. Bienvenido, Luis, muchas gracias. Adelante, por favor. Pedro, muchísimas gracias por esta presentación. La verdad que un placer estar aquí y hablar de este tema tan importante. Y como tú lo dijiste, la reciente crisis que hemos vivido en el Medio Oriente, de alguna forma viene a tiempo para esta presentación, porque en realidad confirma mucho de los elementos que nosotros vemos hoy en día y las repercusiones en América Latina. Yo primero querría decir que el tema de la reciente guerra que hubo entre Israel y Hamás, obviamente hubo una involucración iraní muy fuerte, sin lugar a dudas. Lo vemos no solamente por las armas que Hamás usó y el asesoramiento que recibieron de Irán, sino también por la organización misma de la guerra, el momento de la guerra, el elemento islámico radical que existe en la guerra y el rol que tiene Irán en este tema, en su contribución a lo que llama el islamismo global. Con respecto a América Latina, nosotros sabemos de que Irán está envuelto en América Latina. Sabemos que es un aliado de los países del ALBA, que hoy en día serían Venezuela, Cuba, Bolivia y Nicaragua, ¿verdad? Sabemos que Irán está envuelto con los carteles de la droga y que tiene una presencia en varios puntos de América Latina. Quizá lo que nosotros estemos menos
diría yo, menos involucrado sería en la expansión de la ideología iraní en América Latina, que, como van a ver adelante, tiene una característica muy particular. Irán ha capitalizado en las tradiciones ideológicas y políticas en América Latina. El fascismo y el socialismo son ideologías que son muy familiares y tienen una larga tradición en América Latina: fascismo, socialismo, populismo, ¿verdad? Irán ha establecido relaciones muy fuertes con gobiernos de izquierda y con gobiernos populistas, por un lado, y por el otro también con movimientos sociales que han emergido en América Latina. Eso incluye movimientos indígenas o movimientos de protesta, ¿verdad? Como el movimiento Sin Tierra en Brasil. Pero Irán también ve un activo muy, muy importante en la extrema derecha también. O sea, no solamente en la izquierda, sino también en la extrema derecha, y nosotros ya conocemos las tradiciones fuertemente, ideológicamente antisemitas que existen particularmente en el Cono Sur, no solamente, pero particularmente en el Cono Sur, en Argentina y en Chile, donde hay una tradición muy fuerte de la derecha ideológica, que incluye muchos elementos de antisemitismo y, por supuesto, también antiamericanismo. En países como la Argentina, nosotros hemos visto antisemitismo en lugares como el ejército, las fuerzas de seguridad, la policía, el partido peronista, algunos de los movimientos sociales, como ser los piqueteros, los sindicatos, y en general también entre periodistas y otros escritores, ¿verdad? Ahora, empecemos con los diferentes países, ¿verdad? Venezuela hoy en día es el aliado iraní más importante luego de Siria, ¿verdad? Y dado que Siria, o sea, el movimiento populista identificado como castrochavismo, que es una combinación de ideología marxista-leninista con un elemento de populismo, ¿verdad? Generó un nuevo ambiente para la promoción del antisemitismo y particularmente con hostilidad hacia el Estado de Israel. Antisionismo y lo que se llama suspicacia de Israel, ¿verdad? Fue adoptada principalmente por el régimen chavista. Por supuesto, Cuba siempre fue un líder en el antisionismo, particularmente en las Naciones Unidas, y en el gobierno de Evo Morales en Bolivia. Como recordamos, Evo Morales fue depuesto hace un par de años, pero ahora tenemos un nuevo presidente que en realidad es un seguidor de Evo Morales, y lo hemos visto en las recientes declaraciones anti-israelíes en el conflicto que acabamos de pasar. Y por otro lado, Irán tiene indirectamente aliados más moderados dentro de la izquierda, como fue en su momento el Brasil de Lula y la Argentina de Kirchner, ¿verdad? Ahora me es difícil, por ejemplo, hoy en día estimar cuán cerca Irán está del gobierno de Alberto Fernández en la Argentina, pero recordemos que todos estos países que yo mencioné, Venezuela, Bolivia, rompieron relaciones con Israel ya en el año 2014. Y por otro lado, hemos visto el gobierno de Lula en Brasil, que intentó jugar un rol en el Medio Oriente, primero ofreciéndole a Irán un acuerdo que, junto con Turquía, que fue totalmente inaceptable para Estados Unidos y los gobiernos occidentales, y segundo, intentando remover el rol de los Estados Unidos en el conflicto de Medio Oriente, el rol de los Estados Unidos como mediador en el conflicto de Medio Oriente. O sea,
Por otro lado, tenemos los partidos de izquierda, ¿verdad? Y los movimientos de izquierda que tienen una tradición de apoyo por la causa palestina y están, obviamente, y han sido, diría yo, muy influidos por la propaganda soviética en su momento, ¿verdad? Eso aplica a toda la izquierda. Por ejemplo, el movimiento Sin Tierra, ciertos sindicatos, todos aquellos que pelean o que luchan por lo que se llama justicia social, han apoyado los boicots a Israel, incluyendo el movimiento Sin Tierra, incluyendo los grandes sindicatos brasileños que apoyaron a Lula, ¿verdad? Todos ellos apoyaron lo que se llama el boicot a Israel, el movimiento BDS. Y eso también incluye lo que se llama la teología de la liberación, ¿verdad? Que hoy tienen cierta influencia sobre el Papa, pero la teología de la liberación también tomó una posición anti-israelí. Y entonces, y esto lo podemos ver en los ejemplos con el conflicto reciente, ¿verdad? Cuba, Venezuela y Argentina condenaron a Israel. Argentina fue más moderado que Cuba y Venezuela. Argentina dijo que la respuesta de Israel a los ataques de misiles fue desproporcionada y culpó al conflicto reciente a los conflictos legales en Jerusalén, o sea, los desalojos que nunca ocurrieron a propósito. Sacaron un comunicado que estaba muy mal informado con respecto a qué fue lo que pasó en Jerusalén, qué fue lo que pasó con el tema de los desalojos. Venezuela, Cuba denunció a Israel como un estado criminal que comete sus crímenes con apoyo norteamericano. Venezuela llamó las actividades israelíes o las acciones israelíes militares contra Hamás, las llamó criminales, violentas y no justificadas, como si no existiese el derecho a autodefensa o como si Israel estuviese supuesto a quedarse tranquilo cuando lo atacan. Partidos de izquierda, algunos que estuvieron en el poder, como por ejemplo el Frente Amplio, ¿verdad? Y el sector de los Tupamaros dentro del Frente Amplio en Uruguay, llamaron a la operación israelí en Gaza una operación de genocidio y exterminio. Después hubo otro líder en Uruguay que está asociado con el movimiento de los verdes, de los medioambientistas, pero estuvo asociado con el Frente Amplio por muchísimos años, que comenzó a hablar de cómo el Estado de Israel fue creado y dijo que fue un negociado privado entre el gobierno británico y Rothschild. Y por supuesto la palabra Rothschild es una palabra que trae connotaciones antisemitas en la derecha y en la izquierda. Rothschild, el judío millonario que controla el mundo, ¿verdad? Y esto hoy en día por un líder progresista en el Uruguay. Y después tenemos otro líder de izquierda, miembro del Congreso argentino, que simplemente hizo un llamado para poner fin al Estado sionista, como así lo llamó, o sea, poner fin al Estado de Israel como tal. En Argentina también hubo un grupo de periodistas, artistas y profesionales que denominaron a la reciente guerra como una masacre sistemática de palestinos llevado a cabo por el gobierno de extrema derecha de Benjamín Netanyahu. O sea, estamos hablando obviamente de comunicados que tienen una validez muy cuestionable, pero hoy en día se aceptan como realidades, como si fuesen una realidad, no existe ningún tipo de autocrítica. Irán obviamente ha capitalizado. Yo no digo que Irán es el que le pasa lo que llamamos talking points, ¿verdad? Pero Irán ha capitalizado sobre algo que ya existe, que fue cultivado en su momento por ideologías de izquierdas bien alimentadas por la Unión Soviética en su momento, que
que obviamente tienen expresión también en los nuevos movimientos sociales, incluyendo los movimientos indígenas, los movimientos como los piqueteros y obviamente los gobiernos populistas que ya mencioné. Irán ha capitalizado no solamente sobre estas tendencias populistas de izquierdas y también ha capitalizado también sobre todas estas ideas que son confirmadas y reforzadas por la intelectualidad de izquierda. Y eso es algo muy, muy serio y es ahí donde ISGAP tiene una función muy importante que cumplir. Ahora, lo que es algo interesante es que hay otra estrategia que Irán acá está usando, que no es solamente aliarse con todos estos movimientos, como ya lo dije, sino también intentar, Irán intenta también expandir, ¿verdad?, todos estos valores islámicos, creando usando un método que alguna vez la Unión Soviética usó, particularmente las repúblicas de Asia Central, que es como, en su momento la Unión Soviética decía como que la ideología comunista se asemeja mucho a las culturas locales de todas estas repúblicas de Asia Central. Hoy en día vemos una tendencia por parte de líderes religiosos pro-iraníes que están inspirados por Khomeini, según ellos, y han creado varias mezquitas chiitas. Un ejemplo es Canle Gómez, ¿verdad?, que es un líder chiita de unos 30 años de edad, quizá un poquito mayor. Es nacido en la Argentina y criado en la Argentina, y él trae un concepto que se llama Islam popular y nacional. Este chico fue entrenado en Irán y su ideología busca crear un puente entre el Islam y los movimientos revolucionarios populistas en América Latina. Él rechaza lo que se llama el panarabismo y define Islam como un proyecto revolucionario. Y es interesante lo que él dice. Él dice que los islamistas en América del Sur son mayormente inmigrantes árabes, que vienen de países árabes. Recordemos que Irán no es un país árabe. Pero a la vez, aquellos árabes de origen musulmán que llegaron a la Argentina 3 o 4 generaciones, incluso bajo el Imperio Otomano, son generaciones que se han asimilado y han perdido su identidad a través de las generaciones. Lo que este hombre, Canel Gómez, busca, ¿verdad?, representando obviamente la ideología iraní, es crear islámicos argentinos autóctonos, que no dependan simplemente de los inmigrantes árabes, sino generar entre estos sudamericanos que viven en Sudamérica ya por varias generaciones, que ellos mismos adapten una forma de Islam. Y él ve el modelo árabe islamista como un modelo obsoleto y la idea es crear un islamismo autóctono en Sudamérica. Recordemos, por ejemplo, en países como la Argentina, históricamente la mayor inmigración, las mayores olas de inmigración fueron de España y fueron de Italia. Pero la tercera más grande después de los españoles y los italianos es la inmigración sirio-libanesa, que ocurre mayormente en la época del Imperio Otomano, ¿verdad? Principios del siglo XX y fines del siglo XIX. Y es algo muy interesante, porque este hombre, Gómez, ha escrito, por ejemplo, panfletos donde establece una genealogía entre el general San Martín, ¿verdad?, con Fátima, la hija del profeta Muhammad. Apoya, por ejemplo, las ideas de Bolívar y obviamente de Chávez también, donde dice que los países de Sudamérica deberían todos unirse. Y lo cual es interesante. Dice que el Islam puede tomar diferentes formas.
¿verdad? Y en diferentes países. Entonces dice, el Islam, igual que los movimientos indígenas y los movimientos de izquierda, rechazan el imperialismo, o sea, rechazan el predominio de los Estados Unidos. Entonces, en ese sentido, el Islam puede incorporarse a esta ideología y así cooptar a estos elementos. O sea, la idea es crear, como lo hizo la Unión Soviética con Asia Central, una especie de matrimonio, por así decirlo, entre las ideas locales, autóctonas y el Islam. Y de esa forma se islamizaría y se actualizaría, por así decirlo, el espíritu que hoy predomina en América Latina al nivel de Islam. O sea, las cosas que dice son impresionantes. Él habla de 4 formas del Islam. Una es el amor, otra es el servicio. No necesito explicar cuál es el amor y cuál es el servicio. La otra es la tinta, o sea, las escrituras de la ideología. Y por último, lo que él considera más importante, que es la sangre. Y en la sangre están representados grupos como Hezbollah y los considera lo más importante, que sería la lucha armada por la expansión del Islam. O sea, acá hay un proyecto que es lo que se llama en inglés un long shot, un proyecto de largo alcance, pero a la vez es una ideología, ¿verdad? Por eso lo llama un Islam que es nacional y popular, o sea, un Islam que se adapte a los sentimientos nacionales y populares y de liberación. Todas estas mezquitas que creó Irán no han sido demasiado exitosas, no han tenido demasiada influencia. Yo creo que parte es la resistencia de los mismos individuos que tienen origen árabe o origen musulmán, que son más reacios a entrar en una mezquita y escuchar todas estas cosas, porque son más seculares, por así decirlo, más asimilados. Pero es aquí donde Irán recurre a un medio muy importante, que es los medios de comunicación. Ellos tienen una red multimedia que es Hispan TV, ¿verdad? Que tienen también programas de televisión y también trabajan con Telesur, que es en realidad el medio de comunicación que fue creado por Hugo Chávez y que tiene acceso a toda América Latina. Es una red internacional de América Latina donde se propaga mayormente la ideología del chavismo y del ALBA en general. Y es aquí donde la propaganda es brutal. Hispan TV y Telesur han reclutado gente de izquierda y también de derecha, mayormente con ideas extremistas, antisionistas y antisemitas también, ¿verdad? O sea, y es interesante porque Telesur, que se autodenomina como representando ideas de izquierda, también ha traído ideólogos de la ultraderecha cuando les ha convenido, ¿verdad? Entonces, como dije yo antes, Irán ha capitalizado sobre las tradiciones fascistas y la existencia de ideologías de extrema derecha. Por ejemplo, ya hablé de la izquierda, hablando ahora de la derecha, hay una vieja idea que ha predominado particularmente en el cono sur, y es una idea que fue traída por Walter Beberaggi Allende, un abogado que también es egresado de la Universidad de Harvard, créanlo o no, donde él inventó lo que nosotros llamaríamos los protocolos de los sabios de Sion de América del Sur, que es el Plan Andinia. El Plan Andinia está basado en una vieja idea de Teodoro, en una vieja idea que en algún momento se habló de la creación de un Estado judío y aparte de Palestina se propuso también un territorio en Uganda y se habló de un territorio en la Patagonia Argentina.
Uganda y la Argentina fueron rechazados por el movimiento sionista como lugares, es decir, porque había una conexión con Palestina como la histórica tierra del pueblo judío. Pero los antisemitas, como Walter Beveridge Allende, capitalizaron sobre esa idea y dicen que los judíos o la misma Israel no ha renunciado a la idea de quedarse con un pedazo de la Patagonia. Y a esto lo llama el Plan Andinia. Y vamos a ver después que esto también tiene consecuencias que son muy, muy serias. El Plan Andinia, como dije antes, esta es una tradición antisemita muy fuerte, pero es una de las tantas tradiciones. Después, mucho del antisemitismo de derecha en Sudamérica se alimenta de las tradiciones europeas, eso sin lugar a duda. Pero empecemos, ya me voy a referir al tema del Walter Beveridge Allende y el Plan Andinia, porque vemos que tiene una repercusión mucho mayor de lo que nosotros creíamos. Telesur, al igual que Hispan TV, recordemos, es la red de Irán. Ellos informaron, mal informados, que Israel ha usado, por ejemplo, en esta última guerra, que ha usado gases tóxicos que están prohibidos por las leyes de Ginebra. Y de que Israel obviamente ataca a propósito poblaciones civiles para que las poblaciones civiles se tornen contra Hamás. Ellos llaman a Israel, a toda Israel, como Palestina ocupada, no solamente la Israel del 67, también la Israel del 48. Y obviamente reclutan a columnistas, periodistas e intelectuales antisemitas, tanto del lado de la derecha como del lado de la izquierda. Por ejemplo, tomemos un caso, acá hay un caso de un columnista de izquierda, Marcelo Colucci, es claramente de izquierda, no es tan conocido, pongámoslo así, pero él escribe en Hispan TV y dice que no hay diferencia entre Auschwitz y los territorios ocupados, o los territorios que Israel ocupa en lo que llamamos Palestina, ¿verdad? Y dice que, y pregunta cómo es que los judíos de ser víctimas se convirtieron en victimarios, ¿verdad? Y obviamente después es muy interesante porque dice cómo es que Israel llama a los palestinos terroristas cuando en realidad las fuerzas de defensa de Israel fueron creados por organizaciones terroristas. Menciona al Irgun, menciona al grupo Stern, y después menciona al Tzvai Leumi, que es lo mismo que el Irgun Tzvai Leumi, no menciona a la Haganá. Y obviamente no menciona que la mayoría del ejército de defensa de Israel estaba compuesto por organizaciones que eran milicias, pero no eran milicias terroristas, ¿verdad? Y lo que es interesante es que este escritor de izquierda cita a un escritor de derecha como Adrián Salvucci, que después yo lo voy a mencionar porque también está conectado con el tema del Plan Andinia. Otro escritor de izquierda que Hispan TV tiene, que también lo tiene Telesur, es un tal Pablo Jofre Leal, una persona de extrema izquierda, yo creo que es un comunista, que habla simplemente de que Israel está llevando a cabo una política de exterminio. Y lo más interesante es que acusa a la comunidad judía diciendo que todos los proyectos de conmemoración del Holocausto son eventos que tienen un objetivo político, donde la embajada israelí está detrás de estos proyectos. Y la idea es presentarse a ellos mismos como víctimas para obtener los objetivos imperialistas y de ocupación que Israel busca. Y habla del Holocausto como una forma de PR, o sea, de relaciones públicas que tiene Israel, así como también de sus innovaciones tecnológicas. O
la idea de que ha vacunado a la mayoría de su población contra el COVID-19, dice que todo esto no son realmente proyectos reales, sino que son proyectos de relaciones públicas para mejorar la imagen o para consolidar la imagen positiva de Israel en el mundo. O sea que son proyectos para lavar la imagen de una entidad sumamente opresiva como es Israel. Entonces habla de las conmemoraciones y del Holocausto como instancias de hipocresía. Y por otro lado, y acá vemos también un antisemitismo de izquierda, el estilo soviético, donde dice que el sionismo llama al holocausto Shoah, excluyendo el martirio de 25 millones de ciudadanos soviéticos que también fueron exterminados por los nazis, que se olvidan de los gitanos, de los homosexuales y de las personas que tienen discapacitación física, que toda esta gente fue asesinada por los nazis. Entonces habla de que los judíos simplemente hablan del exterminio de los judíos, pero ignoran otras víctimas de los nazis. O sea, algo abiertamente antisemita, y esto es publicado y esparcido por estas redes iraníes. Llama a Israel una sociedad de ladrones, ¿verdad? Y lo más interesante es que ha acusado a los judíos de ser aliados de la Rusia zarista contra los bolcheviques, algo que es totalmente falso porque en realidad los judíos fueron víctimas de la Rusia zarista y si se aliaron con algo fue más bien con los bolcheviques. No todos, obviamente, como se lo acusan los países excomunistas o postcomunistas, pero obviamente el zar ruso no era un amigo de los judíos. Obviamente la cantidad de pogromos que se llevaron a cabo por Rusia zarista, que generaron olas de inmigración masiva a los Estados Unidos y a otros países. Habla, por ejemplo, enfatiza lo que se llama el acuerdo de transferencia entre líderes sionistas y los nazis, que en realidad ocurrió a principios de los años 30, una década antes de la solución final, y dice que los sionistas eran aliados de los nazis, cuando en realidad el que era un aliado de los nazis era el mufti de Jerusalén, o sea, el líder de los palestinos en aquel momento. Hispan TV también ha contratado o ha usado, por ejemplo, a personalidades que son más visibles, por ejemplo, a Pablo Iglesias, el líder del partido de izquierda español Podemos. Y, por ejemplo, el tipo de escrituras o el tipo de cosas que Podemos escribió tanto en Telesur como en Hispan TV, incluye la idea de que las grandes compañías de Wall Street están todas en manos de los judíos, que el lobby judío apoya iniciativas que van en contra de los pueblos del mundo, que el holocausto fue meramente un problema burocrático y que Israel es un estado criminal, un estado ilegal. Todo esto, obviamente, en Hispan TV, ¿verdad? Con el líder de la izquierda española, ¿verdad? Que estuvo en una coalición de gobierno hasta hace muy poco. Podemos también, el líder de Podemos también organizó varios proyectos de boicot de Israel en varias ciudades, varios ayuntamientos en España, como sabemos. Irán, como dije antes, también usa gente de la derecha. Todos estos que mencioné hasta ahora han sido de la izquierda, pero usa, por ejemplo, una persona como Adrián Salbuchi, que creo que pierde más tiempo en hablar de antisemitismo que otra cosa. Él es el fundador o cofundador de un partido que se llama Proyecto Segunda República. Es un partido que obviamente está en contra del aborto, está en contra de las vacunas, está en contra del orden liberal en general. Este hombre, Salbuchi, no solamente que trabaja para Hispan TV y otras agencias de noticias iraníes,
también trabaja para Russia Today, o sea, RT, que es la red la red de noticias de Rusia, ¿verdad? Él es uno de los grandes apoyantes del Plan Andinia, de la idea del Plan Andinia, o sea, los judíos quieren conquistar la Patagonia, y obviamente los mochileros israelíes que después del ejército se van a pasear por América del Sur, ellos dicen que son parte, Salvucci sostiene que son agentes israelíes que están revisando el terreno antes de conquistarlo. Una cosa totalmente absurda. Salvucci fue denunciado por la DAIA, que es la organización judía que aboga por los intereses de la comunidad judía, y presentó un informe en el año 2014 que se llamaba Alerta Peligro Mundial Sionista, ¿verdad? Y en ese informe Salvucci ha defendido teorías conspirativas, entre otras diciendo que el ataque a la embajada de Israel en el año 92 fue perpetrado por los mismos israelíes, lo mismo que el ataque en el año 94 contra la sede de la comunidad judía en la AMIA, en donde casi 140 personas fueron asesinadas. Y eso él se lo atribuyó al Estado de Israel, y no explica cuál sería el objetivo de todo eso, quizá mantener la posición de víctima. Él, obviamente, Salvucci también dijo que el 11 de septiembre fue un autoataque por parte de los Estados Unidos. Este hombre, Salvucci, también es un amigo cercano de Alexander Dugin, que es uno de los ideólogos del régimen de Putin. Y ahora, algo muy interesante, tenemos otra persona que escribe también para Hispan TV, que se llama Félix Cosio, más anónimo, no es tan conocido como Salvucci o como Iglesias, pero es algo muy, muy interesante. Él dice que el sionismo está promoviendo una primavera latinoamericana, igual que la primavera árabe, y la idea es cederse, o sea, desmantelar los estados latinoamericanos para liberar la Patagonia de la jurisdicción del Estado argentino y crear allí otra entidad sionista o otra entidad judía. O sea, este tipo de argumentos absurdos son publicados en la red de Iraní, o sea, son propagandas totalmente conspiratorias. Otro que escribe para Hispan TV es Manuel Soaje Pinto, que es un asociado muy directo de Salvucci, y también trabaja para los medios, no solamente para los medios iraníes, sino también para los medios rusos. Él, por ejemplo, viajó a México en una conferencia que se hizo, que era de negadores del Holocausto. Estas son las personas que en este momento están asociados con Irán, estas son las personas que Irán recluta. Y obviamente tenemos repercusiones de todas estas ideas, por ejemplo, y esto es algo que realmente le hace a uno parar los pelos. Hablé antes del Plan Andinia, ¿verdad? El plan secreto de los sionistas para conquistar la Patagonia argentina, la Patagonia chilena. Hubo un incidente hace unos años donde un israelí que estaba paseando en Chile hizo una fogata en la zona de Torres del Paine y provocó un incendio. Esto generó obviamente protestas. En realidad se ubicó al israelí porque hubo otra israelí que lo denunció y dijo que había sido él quien provocó el incendio. Y aquí tenemos una entrevista que el senador Eugenio Tuma, que es de origen palestino y fue uno de los manos derecha de Michelle Bachelet, que a propósito tampoco tuvo declaraciones muy amigables hacia Israel recientemente, dijo
que los turistas israelíes que vienen a la Patagonia son reservistas del ejército de Israel que vienen aquí a hacer mapas cartográficos con motivos ulteriores, o sea, con el motivo de conquistar la Patagonia. Esto no fue un escritor marginal o un loco. Esto es un senador que pertenece al Partido Social, un partido de ideología social, de corte socialdemócrata en Chile, que estuvo muy cerca de la presidenta chilena Michelle Bachelet, donde también se acopla a estas ideas de estas ideas conspirativas del plan Mandiña. Incluso él llegó a decir algo así como que Chile no puede ser tan inocente para creer que todos estos miles de turistas israelíes ex conscriptos vienen a visitar el área, vienen a visitar la zona solamente para disfrutar del clima o disfrutar del paseo y que no están haciendo mapas cartográficos. Entonces él dice, el Estado de Israel, igual que todos estos teóricos de la conspiración, el Estado de Israel coordina estos viajes a propósito con un objetivo ulterior. Ahora, este hombre Eugenio Toma, no solamente que es un senador, es también de origen palestino. Hoy en día hay una comunidad que se autodenomina Comunidad Palestina, mayormente cristiana. Son descendientes de inmigrantes que vinieron de lugares como Beit Jala y Beit Lehem en los años, a principio del siglo, mucho antes, a principio del siglo XX, mucho antes de la declaración Balfour. Realmente inmigraron a Chile antes que exista un movimiento nacional palestino. Pero sin embargo, muchos se han reclutado en la causa contra de Israel. Y lo interesante es que la gran mayoría son cristianos, ¿verdad? Miren de dónde vienen, Beit Jala y Beit Lehem. Sin embargo, se han identificado totalmente con la causa palestina, se han identificado incluso con Hamas, y obviamente han adoptado un discurso antisemita extremo. Ahora, lo interesante es que esta gente es cristiana, y hoy en día tenemos en la calle palestina un problema con los cristianos, ¿verdad? Los cristianos no son bien tratados por sus colegas musulmanes en estos países. Sin embargo, existe esta identificación de esta comunidad palestina, o por lo menos gran parte de esta comunidad palestina en Chile, con la causa revolucionaria de los palestinos, incluyendo Hamas mismo. O sea, un antisionismo virulento que obviamente linda con el antisemitismo. Por eso yo digo que ahora hay otros escritores también, por ejemplo, que escriben y, por ejemplo, hablan de la conspiración mundial y mencionan, por ejemplo, judíos que han intentado crear un orden que es hostil hacia las poblaciones locales, y mencionan a George Soros, mencionan a Walter Lippmann, ¿verdad? Y también critican a los movimientos nacionalistas de derecha, muy interesante, porque dicen que son todos sionistas. Los movimientos de derechos de Hungría, perdón, movimientos de derecha en Hungría, movimientos de derecha en Europa como Vox, ¿verdad? La Liga del Norte en Italia. Dice, todos ellos son sionistas y el sionismo es un enemigo del Islam. Todas estas ideas. Después hay otro escritor, un tal Lucas Carena, que ha escrito artículos donde niega que Jesús fuera judío, ¿verdad? Entre otras cosas. Ahora, yo tengo información de primera mano de que por lo menos uno de estas personas que yo mencioné está paga por Irán, o sea, reciben dinero directamente de Irán. No tengo razón para no creer que esto sea cierto, si bien no tengo una evidencia fuerte de que sea así el caso. Pero sí no me extrañaría que todos estos analistas independientes, por así decirlo, reciban algo de dinero de Irán. En un caso yo lo sé por alguien que conoce a alguien que está asociado con uno de ellos y que le confesó de que ellos están recibiendo dinero de Irán.
O sea, me imagino que Irán también, ellos no deben ser los únicos. Muchos de estos analistas independientes deben estar en lo que se llama el payroll de Irán. Bueno, con esto yo concluyo mi presentación y encantado de recibir preguntas, si es que las tienen. Luis, muchísimas gracias a una presentación muy interesante y detallada. Tenemos preguntas en el chat y a propósito de algunas de ellas, que precisamente las voy a leer a continuación. Te quería pedir que si puedes de alguna manera hacer un resumen de las diferencias específicas de esas manifestaciones de propaganda y apoyo desde la izquierda y desde la derecha, porque a veces es un poco confuso. Parece que la oportunidad de algún beneficio político está ahí y vemos la adherencia, pero desde tu experiencia y punto de vista, ¿cuáles serían las mayores diferencias entre ambas? Bueno, yo diría así. Inicialmente, digamos, hay diferencias ideológicas. Uno es socialista, el otro es más de derecha, como teóricamente apoyaría más como un gobierno corporatista, pero a la vez también capitalista. Yo no voy a entrar en todos estos nuances, en todos estos matices. Pero hay una ley en matemáticas que dice que dos paralelas se encuentran en el infinito. Bueno, aquí es cuando si uno va demasiado a la extrema izquierda y demasiado a la extrema derecha, eventualmente se terminan uniendo. Voy a dar un ejemplo en qué es lo que tienen en común. Primero, el nacionalismo. La izquierda en América Latina es nacionalista, o sea, resalta valores autóctonos, resalta valores nacionales. Y al resaltar valores nacionales, obviamente también tiene repercusión en cómo el judío es percibido, ¿verdad? Como un elemento extranacional que se identifica con otro país. Entonces muchas veces se le pide al judío: un momentito, ¿por qué defendés tanto a Israel? ¿Cuál es tu país? ¿Dónde está tu lealtad? ¿Verdad? Sin entender que la experiencia judía les trae les causa como una relación especial con Israel, simplemente por todas las experiencias de persecución que el pueblo judío pasó, especialmente la Shoah, ¿verdad? Pero eso no lo entienden. Si uno defiende a un país, dicen, bueno, ¿a qué país perteneces? Entonces, el nacionalismo de por sí es excluyente. No todo nacionalismo es excluyente, pero sí el nacionalismo que propagan estos movimientos de extrema derecha y estos movimientos de extrema izquierda. Otra cosa que ellos tienen en común es el antiimperialismo. O sea, si uno lee, por ejemplo, los escritos de Adrián Salvucci, los escritos de Soaje Pinto, por así llamarlos escritos, y de la derecha en general, igual que la izquierda, están en contra de lo que se llama el imperialismo norteamericano, ¿verdad? Ellos acusan a Gran Bretaña, Estados Unidos y el sionismo como una conspiración. Están en contra del neoliberalismo, que a propósito, estar en contra del neoliberalismo fue la bandera de la izquierda, pero la extrema derecha también. Y es por eso que tenemos ideas que convergen, y es ahí donde irán los capitalistas, y todos aparecen en Telesur y todos aparecen en Hispan TV. O sea, y obviamente otra cosa, ambos están en contra de la globalización. Y es muy interesante porque el argumento en contra de la globalización es que son unos pocos millonarios que se han beneficiado de la globalización, ¿verdad? Y eso, entonces, mencionan a muchos de los millonarios, mencionan a George Soros, pero también mencionan millonarios que ya no son más millonarios o billonarios como los Rothschild. Los Rothschild son un símbolo. Hoy en día no cumplen ninguna función económica importante ni son de los magnates del mundo, ¿verdad? O sea, y obviamente a veces mencionan a alguno que otro que no es judío, pero mencionan a muchísimos que sí son judíos.
Y obviamente cualquier cosa que los Estados Unidos haga no está bien, incluso si es algo que puede beneficiar a América Latina, como por ejemplo la Alianza para el Progreso o otro tipo de elementos. O sea, el sionismo y los judíos están asociados al imperialismo, es lo que se llama interseccionalismo, los palestinos son los oprimidos, igual que los obreros en América Latina, igual que los indígenas en América Latina. Esa es la izquierda, y obviamente la derecha es nacionalista. Los judíos son un elemento extraño en este país, o en esta zona, ¿verdad? Es ahí donde convergen, y ni que hablar de los métodos. O sea, veamos al gobierno de Chávez hoy en día, al gobierno de Maduro. Es un gobierno teóricamente de izquierda. En la práctica no hay ninguna diferencia entre los gobiernos fascistas ultraautoritarios y esto, ¿verdad? Lo mismo con el comunismo. El comunismo era un régimen totalitario, igual que lo era el nazismo, ¿verdad? Pese a que la palabra totalitarismo fue inventada por Mussolini. Mussolini quizá haya sido menos totalitario que la Unión Soviética. O sea, espero haber respondido a estas preguntas. Sí, gracias Luis, muchas gracias. Entonces damos paso a las preguntas del público. No sé si tengamos tiempo de leerlas todas, pero bueno, aquí hay una bastante directa y creo que asociada con las ideologías de derecha, ¿no? La pregunta es si existe todavía una comunidad nazi y simpatizantes de esta en la zona de Bariloche, en Argentina. Bueno, eso, yo tengo mi propia idea. O sea, existían comunidades alemanas en Bariloche y en la zona de la Patagonia, siempre existieron, ¿verdad? Como existieron en Paraguay. Cuando vinieron los nazis, muchos se mezclaron con las comunidades alemanas. Hubo otros nazis que entraron, por ejemplo, y esto fue en la época de Perón, entraron en la Argentina, que eran nazis no solamente alemanes, como Eichmann, sino también nazis croatas, ¿verdad? Como por ejemplo, ya me olvidé del nombre, del croata, fue un genocida croata que encontró lugar en la Argentina gracias a las políticas liberales hacia los nazis de Juan Domingo Perón. Recordemos una cosa, Juan Domingo Perón se opuso a los juicios de Nuremberg también. Muy importante eso saber, ¿verdad? Porque hay gente que hoy en día, por ejemplo, Renan Rein ha escrito un libro donde dice, bueno, Perón, es verdad, Perón legalizó a algunos judíos sobrevivientes del Holocausto que estaban viviendo en la Argentina, pero de hecho, digamos, tuvo más simpatía hacia estos nazis que otra cosa. Yo creo personalmente que el fascismo, y mi amigo Alberto Spectorowski ha escrito sobre fascismo en la Argentina, el fascismo en la Argentina es tan viejo como el fascismo en Europa. Todas las ideas de derecha no vienen necesariamente de los nazis exilados en la Argentina, sino que vienen de una tradición que incluso precede al nazismo en la Argentina, ¿verdad? Son tradiciones ultranacionalistas, incluso del catolicismo integrista de Charles Maurras. En Francia, por ejemplo, tiene más influencia. Hoy en día tenemos el catolicismo integrista en Argentina, que es también antisemita. Se cuidan un poco, pero son antisemitas. Algunos dicen catolicismo integrista, porque el catolicismo es por lo general algo supranacional, pero de alguna forma toma como catolicismo nacional. O sea, las ideas de los nazis exilados, yo creo que tuvo muy poca influencia. Pero el gobierno de la Argentina en el año 43, ¿verdad? El gobierno de Rosson y Ramírez, que llevó a cabo un golpe de Estado en el año 43, era pro-nazi, antes que estos nazis se hayan exilado. O sea que si tú me preguntas sobre los nazis en Bariloche, si tienen alguna influencia, yo creo que es mínima. Hay tradiciones que son mucho más fuertes, que tienen influencia. Esto no es para darle ninguna excusa a los nazis, ¿eh?
Pero no soy un Gracias. experto en la materia, reconozco que no soy un experto en la materia. Esto es una interpretación mía como sociólogo. Ok, gracias, gracias. Creo que solo hay tiempo para una más, entonces hay una que creo que es pertinente, llegó al final de la conversación. ¿Crees que hay más antisemitismo en Latinoamérica inmediatamente después de la Segunda Guerra o ah, más de 25 años atrás? No está muy claro el referente, pero Creo a que lo lo que estás mejor lo que quieren preguntando es decir si el es 80 antisemitismo... años en oposición a 25 años, ¿no? Bueno, bueno, yo creo que es una pregunta interesante. Por ejemplo, en países como la Argentina, ¿verdad? El antisemitismo, ya en el año 1919, o sea, apenas terminada la Primera Guerra Mundial, hay un programa impresionante durante la así llamada Semana Santa en la Argentina, donde en realidad es el resultado de una huelga de trabajadores en una empresa, Bacena, que termina en un pogrom en el barrio judío de Buenos Aires, que fue una masacre. Y estoy hablando de 1919, estoy hablando de 20 años antes de que surja el nazismo. Ahora, antisemitismo, por ejemplo, en países, y estoy hablando, yo creo que en otros países como Venezuela, Colombia, los países andinos en general, hubo menos antisemitismo, pero en la Argentina hay una, yo pienso que el lazo más fuerte que hay entre Argentina y Europa, y acordemos, los argentinos por muchos años se enorgullecieron de ser, hay una influencia europea muy fuerte, ideológica. Había antisemitismo en las Fuerzas Armadas, había antisemitismo dentro del movimiento peronista, que en realidad también está inspirado por el fascismo. Antisemitismo dentro de la izquierda, ¿verdad? Y antisemitismo, ahora, o sea, el gobierno militar que, por ejemplo, en los años 60 había movimientos tacuara que después se aliaron con los montoneros, hacían ataques contra, o sea, llevaban a cabo ataques contra ciudadanos judíos. Esto estoy hablando del año 60-61, ¿verdad? Y después vino el golpe de Estado del año 76, que obviamente, sin ser un gobierno antisemita, como lo podría haber sido Alemania nazi o el gobierno de Irán, o algunos otros gobiernos, había muchísimo antisemitismo donde en realidad el antisemitismo era moneda común. Insultar a los judíos, tratar mal a prisioneros judíos peor que a otros, o sea, hay un número desproporcionado de judíos que desaparecieron. Estoy hablando del año 76, 45, 50 años atrás. El nuevo antisemitismo está dado por esta ola populista, está dado por una cultura que en mi opinión va más allá de América Latina, que es la cultura del interseccionalismo que llamamos acá, intersectionality, que es la idea, y viene más bien de la izquierda, si bien la derecha no se queda atrás, que es la identificación del judío con una persona fuerte, rica, Israel con un país poderoso, y los palestinos como víctimas y no victimarios, ignorando a Hamás, y está muy relacionado al Estado de Israel. O sea que hoy en día yo pienso que el antisemitismo es muy serio, pero yo voy a decir una cosa, que yo veo lo que está pasando en Estados Unidos y me preocupa más. Yo pienso que en América Latina en general el antisemitismo quizás sea menor que en Europa, excepto en aquellas zonas que están más infectadas por antisemitismo tradicional, como es la Argentina. Pero me preocupa muchísimo lo que sucede en Estados Unidos y me preocupa muchísimo lo que sucede en Europa y lo hemos visto ahora en este conflicto. O sea que yo no hablaría de más o menos antisemitismo, pero yo hablaría de, hay un cambio de connotación, pero el antisemitismo no ha muerto. Como dijo el profesor Wistrich,
que en paz descanse, es la forma de odio más antigua y obviamente la que más va a perdurar de por siempre. O sea, hoy en día hay más ataques antisemitas que ataques islamofóbicos o ataques contra los negros. Incluso en Estados Unidos hemos visto un fenómeno. Culparon a Donald Trump, y yo no voy a defender a Donald Trump, yo no lo voté a Donald Trump, no lo quiero a Donald Trump, pero que Donald Trump haya culpado a los chinos de esparcir el virus del COVID, por ejemplo, generó ataques contra ciudadanos americanos de origen asiático. Y la televisión y los medios cubrieron eso tremendamente. Y lo más interesante es que los medios principales atribuyen los ataques contra los ciudadanos americanos de origen asiático, ¿verdad? A los ataques de Trump contra China y al hecho de que Trump culpó a China de haber esparcido el COVID. Mientras tanto, al Estado de Israel lo viven atacando, y yo no hablo de gente en los medios sociales que escribe cosas, hablo del New York Times. Es suficiente leer y abrir el New York Times y ver las cosas que se escriben y cómo se cubre. Si uno solamente lee el New York Times, uno pensaría que los israelíes son culpables de todos. Ayer, por ejemplo, en una nota decía el trato cruel de los israelíes a los árabes. Eso es una patraña. Esto está escrito en el New York Times. Y después hay antisemitismo, obviamente, ataque contra judíos, pero ellos no se adjuntan, ellos no dicen yo soy responsable, pero a Trump lo hicieron responsable de los ataques contra los asiáticos. O sea, estamos viviendo un mundo hipócrita y un antisemitismo que, en mi opinión, hoy en día América Latina no es necesariamente peor que lo que es Estados Unidos. Perdón por decir esto, y quizá a alguno de ustedes les sorprenda lo que estoy diciendo, ¿verdad? Quizá en Estados Unidos hay más filosemitas que en América Latina, puede ser, pero el antisemitismo es rampante aquí también y es problemático. Gracias, Luis. Gracias. Muy esclarecedora tu respuesta. Creo que ya nos tenemos que ir y despedir el seminario. Me da gusto que hayas cerrado tú con broche de oro la serie de seminarios. Sin duda queda pendiente una agenda bastante nutrida de temas y de asuntos que probablemente analizaremos en otra serie pronto y donde seguramente serás invitado también. Antes de despedir el seminario, quisiera dar las gracias a un invitado especial también, Peter Constant. Él es sobreviviente del Holocausto, nos ha acompañado en la segunda mitad de la serie. Muchas gracias, Peter, por honrarnos con tu presencia. También a Daphne Kleiman por su organización y todo el trabajo que hace por el seminario. A Martín Conta por su trabajo excelente de traducción y por supuesto a todos, a nuestro público que ha estado fielmente siguiéndonos durante toda la serie. Muchas gracias por todas las preguntas, aunque no se lean por falta de tiempo, quedan ahí y dan mucho de qué hablar y nos dan ideas de cómo continuar la serie. Entonces, muchísimas gracias a todos. Luis, un placer y un gusto haberte tenido. Los esperamos. ¿Puedo hacer un anuncio, Pedro? Sí, claro. Yo acabo de publicar un libro porque el tema del Medio Oriente siempre me preocupó. Yo trabajé durante 20 años, más, casi 30 años en las Jewish Federations como director de Community Relations, y todo esto me llevó a escribir un libro que se llama The Middle East Riddle, que salió en febrero, y yo ahí esclarezco muchas de las cosas, de qué fue lo que pasó durante el proceso de paz, porque hoy en día hay tanta distorsión cuando uno lee los diarios. Eso es lo que quería decir. No es para promover mi libro, pero quería, como no se dijo eso en la introducción, quería agregarlo. Pero está disponible si ustedes quieren ese libro. Ok, muchas gracias. Si alguien quiere más información sobre el libro, solo escríbanos a ISGAP, o sus direcciones se quedan en nuestra base de datos. Entonces, seguramente tendrán noticias de eventos y de publicaciones de ISGAP, y entre ellas estará seguramente el libro de Luis.
Bueno, sin más por el momento nos despedimos, que estén muy bien, esperen noticias de ISGAP. Muchas gracias, Luis. Bueno, Peter. Muchas gracias a ti, Pedro, fue un placer y qué lindo grupo. Gracias, hasta luego. Thank you Hasta luego. so much, Pedro. This was an incredible seminar series. You've put up, honestly, amazing speakers every single week almost, and I look forward to what we can see in the future. I really recommend anyone here who's a Spanish speaker to tune in to YouTube. We have all of the lectures there, and they're incredible. And thank you so much, Luis. This was an amazing way to end. I messaged people during the lecture telling them to watch on YouTube because you touched on stuff that other speakers hadn't, especially with Brazil. I'm Brazilian, so it was a very special way for me to end hearing about Lula and MST, the No Land movement. So yeah, and Martin, as always, the interpretation. Thank you so much, everyone. Okay. Okay. Bueno, gracias. Hasta luego. All right. Hasta luego. Bye. Bye. Martín, fue difícil la